En fin, Jorge Castañeda está con nosotros, que también siguió muy de cerca este tema, por supuesto. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Algún comentario que te haya suscitado, miles, me imagino, también en la conferencia de prensa? No, pues un circo. ¿Qué tal? Así va a ser siempre. Yo creo que ya eso va a ser así. Va a ser así y va, pues es una cosa insólita. Sí. Debo confesarte que prefiero ese circo a la ausencia de circo. Jorge, te saluda Salvador Camarena. ¿De cuándo es la última conferencia? ¿De cuándo es la última conferencia del presidente Peña Nieto en México? En México, pues creo que hace 5 o 6 años. Noviembre del 2014, ¿no? Perdón, te interrumpí. Noviembre del 2014. Bueno. Entonces dices, me gusta el circo, prefiero el circo al no circo. Eso para empezar. Pero en fin, fue un circo, no respondió a muchas de las preguntas, en particular esquivó la que hoy en día era la más importante, a saber si sí recibió las famosas 2 cuartillas de los jefes del aparato de inteligencia americano, y no solo si lo recibió el viernes o jueves pasado sobre sus actividades extracurriculares, digamos, sino si lo discutió verbalmente con ellos. Se escudó en la idea de que no debe hablar de los temas, de lo que sucede en esas reuniones, que está prohibido, y por tanto no contestó, solo diciendo pues que eran noticias inventadas o falsas, ¿no? Y con mucha rabia y muchos ataques, sobre todo a CNN. Sí, ¿qué tal el enojo con el que empezó? La conferencia empieza con un señor, que además no sé quién es, que toma la llamada para hacer la presentación, pero en la toma la palabra y aquello ya es un enojo brutal. No, pues este es de rompe y rasga, pues, o sea, de patín y trompón. No, y no le molesta, no le desagrada enfrentarse a los medios, le ha resultado bien hasta ahora. Él, digamos, parte de la idea correcta de que el gran público norteamericano detesta los medios, y entre más neoyorquinos o de las dos costas y más progresistas y más abiertos, más los detestan, y que tiene todo que ganar confrontándose con ellos, porque al final del día son medio cobardes. Pues digo, son tesis que no son fáciles de rebatir, Denise, en ninguno de sus aspectos, y hoy lo vimos, contestó lo que quiso contestar y lo que no. Los golpeó, los insultó, luego tampoco claramente en todo el tema de qué iba a hacer con sus hijos, con sus propiedades, con sus inversiones, e incluso esta tesis de él, que aparentemente es cierta, aunque tal vez llegue hasta la Suprema Corte, que los temas de conflicto de interés no se aplican al presidente, que yo me imagino que aquí en México el presidente Peña Nieto ya le encantaría brincos diera por tener una cláusula de esas, ¿no? Estaría padre. Pues sí, y además, digo, no sé si también, ¿sobre México te llamó algo la atención? No, ¿verdad? Dijo exactamente nada, lo mismo mismo de siempre. 2 cosas que quizás valen la pena resaltar. 3, una, la mención específica de General Motors, que supuestamente no va a jalar con él, pues no sé, ya veremos en estos días, pero no la hubiera mencionado por nombre si no tiene la impresión de que sí van a digamos, portarse como lo han hecho Ford y otras hasta ahora. Segundo, el tema de la industria farmacéutica norteamericana. Como tal, no es tanto México donde se ubican, es sobre todo el tema de Puerto Rico, que es más complicado, porque Puerto Rico pues es parte de Estados Unidos, claro, o por lo menos legalmente, ¿no? Pero la industria de producto de instrumentos médicos o de salud en México sí es muy importante. Todas las grandes empresas norteamericanas de ese tipo tienen plantas en Tijuana, en Juárez, etcétera, y emplean una gran cantidad de gente. Y no es imposible que cuando hablaba él de la industria farmacéutica estaba pensando también en esta otra industria que es una industria más manufacturera y nos pegaría. Y por último, de nuevo un poco el tema del muro en términos de no va a ser un pago directo, pero sí le toca a México o algo así, ¿no? Es decir, que es lo que dijo que era por impuestos, básicamente dijo, se los vamos, creo que el cambio es, no van a pagar el muro, se los vamos a hacer pagar. Exacto, y no es el gobierno de México que va
a firmarle un cheque el presidente Peña Nieto. No, vamos a ser nosotros, los mexicanos, que consumimos algún tipo de servicio del gobierno de los Estados Unidos, el peaje del puente en la frontera, la visa, el envío de remesas, lo que tú quieras. Nosotros lo vamos a pagar y no me parece algo fuera de lo normal, es decir, es perfectamente factible que eso suceda. Parece odioso, me parece inamistoso, parece que el gobierno de México debiera decir algo al respecto, y no solo que no lo vamos a pagar, pero no me parece absurdo que él esté buscando maneras de que lo terminemos pagando todos los mexicanos. Mira, Jorge, lo que más me impresionó, se lo decía yo a Salvador fuera del aire, al terminar de ver la conferencia pensé que él está realmente haciendo lo que le prometió a quienes votaron por él. Y que por supuesto nosotros salimos perdiendo, pero porque él está hablando a nombre de los blancos trabajadores a los cuales les dice: yo les prometí que les iba a traer los trabajos de regreso y lo voy a hacer, y aparentemente va a emplear todos los medios, impuestos, tarifas, para cumplirles las dos cosas que quería ofrecerles, que era el famoso muro con México, que efectivamente es profundamente inamistoso, y el segundo es el tema de devolverles sus trabajos, que además pues también nos pega directamente por, en particular, toda la industria automotriz, que había sido pues un literal milagro, que ha provocado un milagro en Guanajuato, en toda la zona en donde se instalaron todas estas armadoras, han sido un enorme crecimiento, y él va contra esas dos cosas. Absolutamente, Denise, y tampoco dejaría de lado el tema de las deportaciones masivas, depende no de dijo nada. Por masivas, de hoy no dijo nada, pero lo va a hacer. No sé si masivas son 300,000 personas de las cárceles encarcelados, o si son 1,000,000 de mexicanos de a pie, no sé, pero pensar que no va a suceder nada de eso es de una enorme ingenuidad. Bueno, pues Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre, te mando un abrazo.